Bienvenidos nuevamente a Mirador Universitario, la barra educativa de la Coordinación de la Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos con ustedes nuevamente, esta coordinación y la Facultad de Ciencias, para platicar de los temas que nos interesan, en este caso, de las ciencias. En esta serie que lleva por título temas de epidemiología, hoy con nuestros invitados de la Facultad de Ciencias vamos a hablar del estudio de los virus y las epidemias. ¿Qué tal, Ramón? Otra vez nos encontramos aquí en este espacio que disfrutamos tanto para platicar con nuestro público. Hola, Patricia. Sí, vamos a hablar de los temas que tienen que ver con la Facultad de Ciencias, que son biología, física y matemáticas. Y el tema es uno que la gente ha estado escuchando el último mes al menos. Tiene que ver con una crisis social, con algo que a todos nos tocó de diferentes maneras, y que, aunque hemos escuchado muchas cosas, probablemente seguimos con dudas, interrogantes, y de lo que se trata es de platicar con expertos, que te voy a pedir que presentes, sobre qué es el trabajo de un investigador, entre otras cosas, si tenemos los elementos humanos y físicos y químicos para hacer la investigación que se necesita para entender el proceso de un virus, su efecto, modelado, epidemias, etcétera. Y pues esto requiere de gente con muchos lenguajes distintos, y a veces el tema es cómo nos ponemos de acuerdo. Y aunque tú eres biólogo y yo físico, en realidad lo que vamos a hacer es aquí escuchar atentamente lo que dicen dos queridos colegas. Por favor, preséntanos. Bueno, nos acompañan hoy la doctora Natalia Mantilla Beniers. Ella es matemática, hizo su posgrado fuera del país y recientemente se ha integrado a la planta académica de la Facultad de Ciencias. Trabaja, por supuesto, modelaje de virus y ha estado metida un poco preguntándose estos asuntos de este reciente brote epidémico. Gracias, Natalia, por estar con nosotros. Y nos acompaña el doctor Arturo Becerra. Él es biólogo, hizo su posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México, trabaja también en la facultad y se dedica a los temas de origen de la vida y de evolución en general. Gracias, Arturo, también por acompañarnos. Gracias. Les recuerdo que este es un programa en el que nos gusta conocer sus opiniones, sus puntos de vista, y si podemos, con mucho gusto les resolveremos todas las dudas que nos hagan llegar. Van a estar apareciendo en su pantalla los teléfonos, las direcciones electrónicas, en fin, comuníquense con nosotros, saben que estamos a su disposición. Te voy a pedir, por favor, Ramón, que nos mandes a una cápsula interesante que grabamos con alguien más. Con otro académico. No los mando a ningún lado, les pido a todos que sigan la cápsula sobre historia de las epidemias, y esta está a cargo de la académica de la Facultad de Medicina, la doctora Ana María Carrillo Farga. Las enfermedades han acompañado a los hombres desde sus orígenes. Casi siempre han afectado a individuos en particular, pero con frecuencia han atacado a grandes grupos en forma de epidemias o de pandemias cuando éstas recorren el mundo. Las epidemias y desde luego las pandemias han tenido efectos desastrosos para los pueblos y para su economía. Ha sido frecuente que los trabajadores dejen de cultivar la tierra, que haya hambrunas, que en un país haya contradicciones entre diferentes grupos o que también se agudicen problemas entre diferentes países, que se cierre el comercio, que culturas enteras desaparezcan. Sin embargo, las enfermedades y sus manifestaciones colectivas han tenido también efectos positivos. Así se han desarrollado las ciencias, por ejemplo, la microbiología, que identificó a los virus y bacterias causantes de muchas enfermedades, a la inmunología, que descubrió vacunas para tratar de evitar que éstas se presentaran, la epidemiología, que estudia las enfermedades en sociedad, en un tiempo y espacio determinados, y trata de modificar su desarrollo. Y sobre todo, han tenido un efecto en la medicina social, la salud pública, la medicina preventiva, pues nos han hecho comprender la importancia que tiene que los lugares en los que los niños estudian, que los trabajadores producen, que la ciudad en la que todos vivimos sean higiénicas, que todas las personas tengan acceso a la atención médica. Es decir, las epidemias, las pandemias han representado retos muy importantes para la humanidad, pero también ha habido la posibilidad de enfrentarlas cuando todas las fuerzas de la sociedad se movilizan.
Bueno, ya nos decía la doctora Carrillo que son retos los que tenemos con las epidemias y con el estudio de los virus. Te voy a pedir, Arturo, que nos comentes, yo sé que se ha dicho en distintos programas, pero por favor, desde el punto de vista biológico, exactamente cómo defines un virus o cómo se estudia un virus, por favor. Exactamente, no creo que pueda, pero voy a tratar de darte una postura acerca de lo que pasa con los virus. Los biólogos tenemos muchos problemas y uno de ellos es tratar de entender exactamente qué es un virus, ¿no? Ni siquiera nos ponemos de acuerdo en si están vivos o no, que pareciera que es algo muy obvio, pero hay una fuerte división. Yo pertenezco al grupo de los biólogos que consideramos que no están vivos, que son simplemente, y el simplemente puede tener muchas connotaciones, entes biológicas que interaccionan con los seres vivos de manera impresionante y quizás desde hace mucho tiempo. Hay algunos investigadores que dicen que incluso desde antes del origen de la vida, yo creo que son posteriores, y también creo que hay suficientes evidencias para saber que son lo que nosotros decimos polifiléticos, es decir, tienen muchos orígenes en diferentes momentos y en diferentes linajes. Hay virus para plantas, hay virus para animales, hay virus para bacterias, por así decirlos, y un ejemplo es lo que acaba de suceder. Entonces tenemos una variante de un virus que no existía hace algunos años, ¿no? Y este trabajo, por ejemplo, en el que tú estás, que lo hemos oído porque nos dicen mucho, es que el virus cambia, es que tenemos que estar preparados, es que se modifica. ¿Cómo sabemos esto? Se habla de las secuencias que constituyen un virus. Sí. ¿A eso tú te dedicas en parte? Platícanos de qué se trata. Sí, esto. Claro. En realidad yo, mis herramientas es el análisis de secuencias, es decir, trabajo con genomas, con la secuencia de genomas de DNA o de proteínas de varios organismos, principalmente procariontes y bacterias, arqueas. Y los virus son un dolor de cabeza para aquellos que tratamos de entender el pasado, porque entre otras cosas andan pasando genes de un lado para otro. Y entonces las herramientas con las que contamos, que en los últimos 30 años han avanzado de manera impresionante, es tener la secuencia, es decir, el código de cada una de las letras, ¿sí?, que es el material genético de los seres vivos y de los virus que no están vivos, que son de los primeros genomas completos que hubo, porque por su tamaño era más fácil obtenerlos. Pero a partir del 95, que no es hace mucho tiempo, tenemos ya el de un ser vivo completo, que era una bacteria, y hoy podemos hablar de cientos o miles de secuencias, pero incluso de genomas completos. Entonces lo que hay que hacer es extraer el DNA, si es el DNA, en este caso estamos hablando de virus de RNA, el material genético, y se obtiene por métodos bioquímicos la secuencia, el código de letras. Entonces en nuestro laboratorio te das cuenta que no hay tubitos de ensayo, son puras computadoras en donde lo que hacemos es analizar esa secuencia de letras, lo que nos permite, todos los seres vivos, entre otras cosas, somos un conjunto de caracteres históricos. Si nos vemos, vamos a ver y nos comparamos, que nos gusta hacer mucho a los biólogos, nos damos cuenta si nos comparamos con un chimpancé que tenemos cosas en común, con una vaca menos y así sucesivamente, pero también podemos comparar esas secuencias de material genético, y eso nos permite conocer parte de nuestra historia y reconstruir cómo se da ese evento evolutivo. Sí, aunque suena muy ajeno a lo que estaba comentando Arturo, a mí me gustaría ahora preguntarle a Natalia sobre el tema genérico. Los virus tienen efectos como, entre otras cosas, generar enfermedades, digamos, en los seres vivos, en particular los seres humanos. Y hablamos de una epidemia cuando esta enfermedad se empieza a extender. Yo le preguntaría a Natalia que primero, ¿qué quiere decir que uno hace un modelo matemático para ubicarnos? Y luego me gustaría que comentaras cómo estos modelos se pueden orientar a describir, yo no sé si el virus, pero sí la forma a lo mejor de cómo brinca en algún sentido. Y no hablo de literal, porque los tapabocas eran más decoración que otra cosa, pero no vamos ahorita ahí. ¿Podrías, por favor, decirnos cosas? ¿Cómo no? Un modelo matemático es una representación de una teoría con herramientas matemáticas. Entonces, lo que uno... Una representación de una teoría, dime un poco más antes de que sigas. Lo que uno está haciendo es planteando con lenguaje matemático cuáles son sus hipótesis del funcionamiento de algo. Uno piensa, por ejemplo, que para que ocurra en el caso de las epidemias, para que ocurra la transmisión de un patógeno, en este caso un virus, tiene que haber una persona que está infectada y que es infecciosa,
y alguien que es susceptible de contraerlo. Entonces, ese hecho se tiene que traducir en lenguaje matemático cuando se está formulando un modelo, ¿no? Entonces, en general, de eso es de lo que se trata, de describir con herramienta matemática lo que nosotros pensamos que está ocurriendo, y esto nos permite, a su vez, obtener predicciones que se derivan de esta teoría y compararlas con la realidad, y ver si eso tiene algo que ver o si está muy alejado, y entonces es una forma que nosotros tenemos de evaluar la validez de nuestra teoría. Y yo te preguntaría ahora, ¿cómo se modela una epidemia? O sea, primero pones como en ecuaciones, supongo que de alguna manera dices, miren, el número de personas infectadas cambia en el tiempo de acuerdo con esta relación. Y la epidemia, ¿cómo de alguna manera la anticipo, la modelo, la predigo, la estudio? ¿Podrías comentar? Sí, dices muy bien, porque efectivamente cuando uno está tratando de modelar una epidemia, en lo que se enfoca es en la población afectada por el patógeno, en lo que se llaman los hospederos. Entonces, al hacer eso, nosotros lo que hacemos es dividir a la población hospedera según su estatus relativo a la infección, si ellos son susceptibles, si son infecciosos o si están recuperados. Entonces, eso es como la división más básica que tenemos, y pueden ustedes ahorita ver en pantalla un esquema de lo que es este tipo de modelo. Cada uno de los cuadritos contiene a las clases en las que están divididos los hospederos, y las flechas señalan el tipo de transiciones que hay entre las clases. La expresión que está arriba de las flechas lo que nos indica es la forma en la que ocurre el paso de una a otra clase, que en la primera transición se da porque hay una proporción de los contactos entre los susceptibles y los infectados que resulta en una nueva infección. Entonces, las personas que estaban antes en la clase susceptible pasan a formar parte de la clase de los infectados e infecciosos, ¿no? La beta es la tasa de transmisión y la gamma es la tasa a la que se recuperan los infecciosos. Nosotros, como resultado de este modelo súper simple que está expresado acá, como tú bien decías, en ecuaciones diferenciales, esta es la variante más básica del modelo, porque no tiene incluido ningún aspecto demográfico del hospedero, pero lo que nos permite es reflejar la forma en la que se da un brote epidémico, que se da como resultado de la introducción de una infección en una población que antes no la había visto, pues que es completamente susceptible a ella. Ocurre un incremento en el número de personas infectadas, que está en la línea verde, que pueden ver también en el recuadro, y se da una disminución en el número de susceptibles, que está en la línea azul, y un aumento en el número de personas recuperadas. Esto es un solo brote epidémico de un patógeno al cual toda la población era enteramente susceptible. Entonces, eso ya nos muestra la curva epidémica típica, ¿no? Y sin embargo, nosotros podemos ver en otras muchas instancias cómo se dan brotes epidémicos repetidos, cíclicos. Tal es el caso muy claro del sarampión, que ustedes pueden ver ahorita en pantalla, cómo ocurrió en muchos brotes epidémicos entre 1944 y 94 en Londres. Y este tipo de brotes recurrentes, que también se observan en otras infecciones, como es el caso de la tosferina en la siguiente lámina, es también una cosa que se puede modelar simplemente con introducir otro par de elementos en nuestro modelo. Uno de ellos, que es muy importante, es el de la demografía, y las siguientes láminas muestran cómo se modifica el modelo a la hora de que nosotros introducimos la tasa de natalidad y de mortalidad a fin de aumentar, de dejar un poco más fino lo que es el modelo, ¿verdad? Perdón. Bueno, sí. Lo que pasa es que uno con frecuencia, y probablemente quienes nos ven les pasa, uno de pronto ve ecuaciones matemáticas y dice, ya no entiendo nada, busca otro canal, hijita, porque esto de las epidemias no es nuestro. Pero a mí me gustaría ver cómo conecta un modelaje matemático con el trabajo
por decirlo así, en el otro extremo de un biólogo en un laboratorio que está buscando secuenciar un virus. ¿Cómo vamos conectando, cómo vamos encontrando un lenguaje común y cómo definimos un problema juntos, en donde podemos trabajar para, al final, contribuir a un problema social? ¿Tú podrías comentar algo en ese sentido, Arturo? Bueno, es una pregunta complicada. Y yo te pediría antes de eso, porque Ramón ya habló de secuenciar, finalmente tú trabajas con información, eso es lo que nos decías, pero para manejar tu información antes hay un laboratorio, de donde sacaste datos. Un poquito introdúcenos esto de qué secuenciar, para que la gente sepa de qué estamos hablando. Como mencionaba hace rato, para que laboratorios como el nuestro podamos hacer un análisis de la secuencia, necesitamos tener las secuencias. Hay varios laboratorios, en México hay varios, creo que la UNAM tiene tiene varios, pero a punto de tener un centro de secuenciación de muy buen nivel en Cuernavaca, pero hay algunos como en el CIMBESTAB, en donde tienen capacidad de secuenciar, es decir, de obtener toda la secuencia de letritas, obviamente como modelos del nucleótido, de una bacteria en un día o dos, ¿no? Estamos hablando que eso hace 30 años era imposible. Hoy en día en México tenemos esta capacidad, lo cual habla pues de que es relativamente sencillo. El método viene desde los años 50 con personajes como Sanger, un genio de la biología, en donde simplemente tratando de colocar en esas cadenitas que se une cada nucleótido uno con otro, le pongo algo modificado para que se detenga, mando a hacer muchos y entonces va a haber cada determinado tiempo cadenas fragmentadas. Esas se ponen en un gel, es el método antiguo, y van a quedar por diferentes tamaños en cada una de las letras donde yo le coloqué algo, ¿no? Y eso se leen. Antes, yo nunca lo hice, pero hace 10 años, 15 años, esa era la manera fácil. Hoy ya se puede automatizar y con métodos más rápidos que permite, repito, tener muy rápidamente las secuencias. Y con lo que mencionaba Ramón, en ese sentido, algo que puede hacerse que conecta toda esta información, porque como el público se va a dar cuenta, ninguno de los dos somos médicos, entonces no podemos decir nada al respecto, pero se complementa mucho alrededor de lo que los médicos hacen, y a veces hasta los biólogos y los matemáticos podemos decir algo. En el aspecto evolutivo, nosotros lo que hacemos es, al analizar grupos de estas secuencias, podemos ver desde de dónde vienen esas secuencias, porque este virus es en especial muy interesante en eso, porque viene de la recombinación de varios virus, de los que tenían aves, los que tenían cerdos y los que tenemos humanos, y ahora tenemos uno que es una especie de Frankenstein con pedacitos de varios lados. Que interrumpa. Uno oye, porque hemos escuchado, yo creo que todos, de oír programas, tanto de radio como de televisión, esto de que este virus es una mezcla, y uno dice, yo no sabía que se relacionaban sexualmente los puercos con los pájaros, con los caballos, porque debe ser otra cosa. A mí me gustaría que comentaras cómo es posible que se mezcle la información genética de entes tan ajenos, digamos. Sí, es interesante. Hay algunos virus que son muy especializados, es decir, solo le da a los gatos y no tenemos ningún problema de agarrar a besos al gato. Bueno, tendremos algún otro tipo de problemas, pero no va a haber esa infección. Pero hay otros que son más plásticos, y este es el caso. Es decir, además, entre un cerdo y nosotros no hay muchas diferencias, ¿no? No estoy hablando en términos políticos ni ningún estilo, ni atacando a nadie. En realidad es un animal muy, muy parecido a nosotros, fisiológicamente hablando, y evolutivamente no estamos tan separados de ellos, y eso hace que virus puedan pasar. Luego también entre las aves, que es más complicado, pero ahora que puede haber crecimiento de aves de manera masiva, o cerdos, pues eso produce que también algunos virus puedan pasar entre ellos, ¿no? Entonces no es una recombinación directamente de un virus con otro, es decir, en el aire o que hubiera algún lugar, sino que puede haber un individuo, cerdo, ave o humano, que puede tener más de un virus al tiempo, y eso hace que luego entre ellos se pasen estos genes y tengamos estos pequeños Frankenstein, que son muy interesantes desde el punto de vista evolutivo, pero para los médicos no creo que sea muy emocionante, ¿no?, el que ocurra estas cosas. Y creo que, volviendo a la pregunta inicial, en ese sentido, cuando uno trata de ver la historia y hace lo que nos gusta hacer mucho a los biólogos, que es los árboles evolutivos, árboles filogenéticos, es adornarlos como un arbolito de Navidad, pero en vez de poner esferas, colocamos la información de cada uno de ellos, ¿no?
Esta es una muestra de un virus de un paciente que estaba en Veracruz. Este es de uno que estaba en el DF. Y entonces empieza uno a interactuar con la información que tienen los epidemiólogos, los médicos, y empieza, en algunos de los mejores de los casos, a ver luz y dice, hay relación, este era un brote por un lado, este era brote por otro lado, hay más de una infección. En el mejor de los casos, normalmente tienen los datos y no sabe uno qué hacer con ellos, pero cuando hay resultados interesantes, esa interacción permite que lo que un biólogo no ve, llegue el matemático y lo vea o al revés, ¿no? Y lo que el médico nunca ve, eso es muy claro. Natalia, y digamos, tú tomas datos entonces, pero tomas distintos tipos de datos. Nos decías que introduces demografía, digamos, tablas de edades, diferencia de género, etcétera. ¿Cómo llegas a tomar tantos datos y qué tan complejo se va haciendo tu modelo? Yo supongo que en la medida en que vas metiendo más datos, tu modelo puede ser mejor para predecir algo, pero también te complica mucho. ¿Cómo hacen este trabajo los matemáticos y qué tipo de herramientas utilizan? ¿Computadoras más potentes, cálculos distintos? ¿Qué hacen entonces? A ver. Sí, efectivamente, conforme uno va metiendo más y más información, el modelo se va haciendo más preciso y se va perdiendo cierta capacidad de generalizar, ¿verdad? Uno, lo que hace, cuando menos así trabajo yo, es partir de un modelo tan simple como sea posible y empezar a partir de ahí a ver cuándo deja de funcionar el modelo y a considerar qué es el ingrediente que está faltando. Y es por eso que uno, obtiene un brote epidémico cuando tiene el modelo más sencillo, y dice, pero es que yo no estoy viendo que ocurra un solo brote y ya no pase nada más. Si no introduzco la demografía, no voy a volver a tener un pico epidémico en este tipo de infección que yo estoy modelando, que es una que te genera una respuesta inmune razonablemente duradera. Entonces, precisamente es el tipo de contraste de vuelta con los datos, el que uno le va orillando a introducir nueva información, a ir modificando el modelo. Y por otro lado es qué tipo de respuesta o qué tipo de problema es el que está abordando, ¿sí? Cuando lo que queremos es intentar controlar un brote epidémico y tenemos información precisa respecto a su distribución geográfica, a los tipos de, a qué grupos de personas son a los que más está afectando, etcétera. Entonces nosotros podemos intentar integrar esa información en nuestro modelo y buscar predecir cuáles son las consecuencias de medidas alternativas de control y así tratar de seleccionar la que va a incidir de forma más efectiva sobre el brote epidémico. Les recordamos que estamos platicando aquí en Mirador Universitario sobre temas de epidemiología. En este caso estamos conversando con dos colegas sobre el estudio de los virus y las epidemias. Les recuerdo que están apareciendo en su pantalla direcciones electrónicas y teléfonos. Tenemos un correo de voz donde les pedimos que se comuniquen con nosotros y como siempre hacemos con la Facultad de Ciencias, les vamos a regalar a quienes se comuniquen con nosotros la revista Ciencias, que es la publicación trimestral de cultura científica de la Facultad de Ciencias. Seguramente será de su interés. Vamos a tener una breve pausa y vamos a regresar con ustedes para seguir charlando con la Universidad Nacional Autónoma de México. Los esperamos de vuelta.
Qué bueno que continúan con nosotros en estas charlas a través de Mirador Universitario con la Facultad de Ciencias y la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy estamos charlando sobre el estudio de los virus y las epidemias con colegas de la Facultad de Ciencias. Ramón. Gracias. Sí, a mí me gustaría volver al tema que de alguna manera nos reúne aquí, porque uno dice, bueno, ¿qué hacen un biólogo y una matemática cuando el tema es de médicos y de enfermedades y de química? O sea, ¿qué tenemos que aportar? Y a mí me gustaría que elaboraran sobre eso, pero me gustaría empezar por decir, a ver, un biólogo estudia un virus. Entonces, me gustaría que nos dijeras algo más de un virus. Y luego, si tú, de conocer su estructura, su morfología, su contenido, si puedes o se podría de allí inferir qué tan peligroso es, por ejemplo, para los seres humanos. Si puede ser muy contagioso. En fin, ¿qué tipo de inferencias, de predicciones podría uno hacer de conocer el material biológico a fondo? O si es pura curiosidad humana. Sí, no, los virus para empezar también son muy diversos, como este mismo origen diverso, es decir, se han originado varias veces en diferentes momentos, hace que sean incluso ni comparables algunos de ellos, pero normalmente la estructura general sería su material genético, que puede desde ahí ser muy diferente, puede ser, a diferencia de todos los seres vivos que tenemos DNA, los virus pueden ser de DNA, pueden tener una hebra, 2 hebras, pueden ser de RNA con una hebra o con 2 hebras, y luego normalmente su material genético está cubierto por una cápside, una estructura, que es su capsulita como tal. Algunos así se quedan, otros, como este virus o el virus del VIH, tienen posteriormente parte de la membrana que se robaron de la célula donde salieron, lo cual es muy interesante porque van disfrazados de célula, ¿no? Tienen la parte externa de célula y entonces cuando llegan con la célula dice, pues pásale, ¿no? Incluso hay un mecanismo de reconocimiento, esas cosas que en algunos vemos, específicamente en el virus del VIH, como protuberancias alrededor, es la parte de la membrana de la célula humana que adentro tiene al virus, ¿no? Entonces, cuando llega con una célula obviamente mucho más grande que ella, ahí ya se conoce muy bien los receptores que normalmente tenemos las células, los seres vivos, para hacer comunicación. Las células tienen que pasarse cosas, tienen que hacer muchas cosas. Entonces, cuando llega este virus, reconoce con llavecita, muy bien, adelante, porque no le abre a cualquiera, pero a otra célula sí, aunque no sepa que en este caso es un virus, y eso hace que penetre, y ya estando adentro, libera su material genético y utiliza la maquinaria de la célula, ¿no? Entonces son así más o menos este tipo de estructuras, pero conocer la estructura no necesariamente, creo, nos va a ayudar a definir qué tan patógeno, si es patógeno o no. Puede ser que esté definido en algún grupo donde se sabe que casi todos los que están ahí es patógeno, por lo tanto al ver la estructura pudiera verlo. Entonces por la estructura, salvo algunos casos específicos, es muy difícil saber qué tan patógeno sería o no. Viendo la secuencia, las moléculas, tampoco es tan fácil definir qué tan patógeno lo es o no. Lo que sí se puede hacer, como en este caso, es darnos cuenta que por estudios, eso sí, de laboratorio y por lo que hacen los médicos, que mutaciones puntuales, es decir, con que cambie una letrita por otra, en 2 lugares muy diferentes de este virus que ya está circulando puede hacerse resistente a parte de los medicamentos, los antivirales que se están usando, a uno de ellos, y puede hacerse más patógeno, porque hay estudios previos que eso lo demuestran. Pero lo que quiero decir es que conociendo solo la estructura primaria, es decir, la secuencia o la estructura morfológica del virus, sería insuficiente para tratar de contestar todas estas preguntas, ¿no? Bueno, Ramón, independientemente de esta parte, que creo que es bueno que Arturo la haya definido muy bien, desde la biología, ¿a ustedes les interesa a lo mejor, por ejemplo, saber estos pedacitos que se dice de aves, de cerdos, etcétera, de dónde vinieron? Esa parte sí la pueden definir porque hacen estos arbolitos de evolución, de cambio. Pero yo quería preguntarle a Natalia en otro sentido, la parte de las matemáticas, ¿cómo se integra en términos de
¿Qué formación profesional requiere alguien que hace modelos y cómo interactúa con otros grupos de trabajo? O sea, tú haces modelos, usas datos, etcétera. ¿Qué formación profesional se requiere? Y entonces tú también interactúas con los médicos para tener datos, interactúas con los biólogos, interactúas con otros grupos. ¿Qué haces entonces? Sí, bueno, desde la parte de las matemáticas, las herramientas más socorridas son cosas como ecuaciones diferenciales, en diferencias de distintos tipos, ¿no? Ordinarias y parciales y demás. También hace falta cierta base de estadística y análisis de series de tiempo que nos permite describir de manera más precisa qué es lo que se está observando en los datos y que también se compara con lo que predicen nuestros modelos. En general, pues, estamos hablando de una formación en sistemas dinámicos y en sistemas complejos, y fuera de eso, uno lo que quiere para interactuar con personas de otras áreas es simplemente empezar a establecer un lenguaje común, estar familiarizado con, pues, con ideas básicas tanto de biología como de patología como de evolución, y tu pregunta era en relación con el tipo de áreas con las que se interactúa. Realmente es muy amplia, ¿no? Porque sí se tienen, como decía, desde patólogos que nos explican un poco más cómo interactúa el patógeno con el hospedero, hasta personas que trabajan como en otros niveles de organización, como son los ecólogos, donde se pueden tomar algunas... Vaya, nos interesa en el área de interactuar con ecólogos porque tienen lecciones muy interesantes en términos de las relaciones que se tienen con distintos patógenos, de cómo afecta el medio ambiente a estas interacciones, y nos ayudan en general a tener una perspectiva que está más a nivel poblacional, no tanto estrictamente al interior del organismo del hospedero, como lo que está sucediendo a nivel de la población y cuáles son los factores más relevantes. Entonces, sí es un área muy interdisciplinaria donde intervienen muchísimas otras especialidades, ¿verdad? Sí, y hablando de esto de la interdisciplina, que además ustedes son personas muy jóvenes que recién terminaron doctorados y que se meten a otros campos, claro, en esta época es muy difícil que conocieran todo de todas las áreas. Le preguntamos al doctor Pedro Miramontes de la Facultad de Ciencias también, ¿cuál era su opinión de la importancia de hacer trabajo interdisciplinario con este ejemplo del brote epidémico de influenza? Vamos a una cápsula donde el doctor Miramontes nos va a platicar su punto de vista. Hoy en día es imposible que un individuo pueda abarcar todas las áreas del conocimiento humano. Ante este problema se han generado dos maneras diferentes de poder atacar problemas que involucran a muchas disciplinas entre sí. Tenemos, por ejemplo, el caso de la multidisciplina y el caso de la interdisciplina. La diferencia esencial es que la multidisciplina consiste en el concurso de muchos especialistas que hacen solamente lo que corresponde a su disciplina y después el resultado es condensado o conjuntado por algún control externo, por alguna persona que lleve el control de lo que se está haciendo. Mientras que por otra parte, en la interdisciplina, los especialistas se ven obligados a aprender el lenguaje de las otras disciplinas para poder interactuar con sus partes. La interdisciplina es especialmente rica, puesto como los especialistas dominar o al menos meterse de lleno al idioma de las disciplinas de los otros compañeros, entonces la interacción es más viva, la interacción causa alguna cierta sinergia y los resultados pueden ser más relevantes. Un caso específico de interdisciplina lo acabamos de ver con la reciente brote epidémico que hubo en la Ciudad de México, en todo el país en realidad, de la influenza humana, en la cual en la Facultad de Ciencias de la UNAM se formaron de manera espontánea, hay que recalcar, grupos de trabajo de biólogos, de físicos y de matemáticos, cada uno de los cuales tuvo que aprender algo de la disciplina de sus contrapartes para poder hacer algunas aportaciones relevantes.
De esa manera vimos cómo matemáticos tuvieron que aprender algo del lenguaje de la biología, biólogos tuvieron que aprender algo del de matemáticas y físicos de ambos. Creo que el resultado en este caso particular ha sido muy enriquecedor y en el futuro podremos ver cómo casos particulares de problemas que involucran el concurso de muchos compañeros que manejen disciplinas diferentes podrán incluso sentar pautas para líneas de investigación futura e incluso con algunas consecuencias que podrán ser importantes para la docencia. Continuamos con nuestra conversación y aprovechando lo que dijo Pedro Miramontes, me gustaría preguntarles cómo o qué elementos tiene uno que aportar cuando diferentes especialistas como ustedes son convocados frente a un problema. Tenemos una epidemia, se está contagiando la gente, parece que es un virus, no sabemos ni siquiera si es una bacteria a lo mejor. ¿Cómo le hacemos para averiguar qué está pasando? ¿Cómo lo predecimos? Etcétera. Y entonces se llama gente que tiene un doctorado, que además de ser lista, pues tiene supuestamente los elementos y herramientas para abordar el problema. Y entonces hay biólogos y médicos y matemáticos y químicos y se sientan en un salón y dicen, miren, la UNAM tiene la responsabilidad, ahora que acaba de ganar el premio Príncipe de Asturias con mayor razón, pues tenemos que entrarle a los problemas que afectan a la sociedad. ¿Qué hace alguien cuando es convocado a una reunión? Decir, pues vamos a resolver el problema y cada quien sabe como pedacitos del problema. Arturo, ¿tú qué comentas de este tipo de experiencia? La verdad la experiencia es muy interesante y habría que mencionar dos aspectos. Uno, el meramente humano, que a veces depende desde caerse bien con los demás, que eso ayuda mucho, aunque a veces hay que trabajar en condiciones diferentes. Y el otro es en el caso que a mí me tocó participar, porque puede haber, y eso es lo bonito de la universidad, que hay desde propuestas institucionales hasta libres y espontáneas entre la misma comunidad, ¿no? Que es en el caso en que yo participé, en donde por llamadas telefónicas pues estamos en casa todos, oye, pues tú sabes hacer esto, oye, tú sabes hacer esto otro, empecemos a coordinarnos. A mí, fuera de este momento del caso del virus, yo he interactuado mucho con matemáticos en temas evolutivos y yo lo que me he dado cuenta es que hay tanto cosas a favor como en contra entre la comunicación que debe de existir. Lo más importante es la comunicación, ¿no? En ese sentido. Y la verdad es que hay veces que sí somos, aunque todos estemos en la facultad de ciencia, sí nos marca el ser biólogo o el ser matemático o el ser físico, ¿no? Y eso pues implica que tengamos un lenguaje, si bien no formal, porque yo no creo que la biología lo necesite, aunque hay unos matemáticos que dicen que sí, por ejemplo, bueno, que sea indispensable, sí lo necesitamos, pero no sé si sea indispensable. Eso nos hace que los diferentes puntos de vista enriquezca. Lo que hay que saber hacer es diferenciar cuando estamos trabajando con un tema específico, qué podemos ayudarnos, qué vemos. Creo que lo más rico es que realmente uno ve las cosas completamente diferentes dada su formación cuando está viendo el mismo fenómeno. Y al discutirlo uno dice, nunca había visto ese ángulo y eso ayuda muchísimo a entender el fenómeno. Y después dejar en otros momentos para seminarios, para lugares más diversos, en donde uno pueda sacar sus ideas más biológicas o más radicales y haya una discusión, que a veces son menos productivas, pero sí muy divertidas, ¿no? Y lo otro, saber diferenciar. Entonces lo importante es la comunicación, entenderse muy bien y tener un lenguaje común, ¿no? En ese sentido, y tener las bases, como decía Natalia hace rato. Yo no voy a saber ecuaciones diferenciales, aunque tomé la clase, pero ya no me acuerdo, pero sí saber qué significan, ¿no? Qué tienen, así como el físico o el matemático entienda la diferencia entre una célula procarionte y eucarionte, ¿no? Un mínimo de conocimiento básico en ese sentido. Sí, yo estaría de acuerdo con Arturo, porque no se trata, cuando uno está trabajando en un área interdisciplinaria, de volverse un especialista también de la otra área. Se trata de ser capaz de integrar la información que te están dando, de juzgar dentro de tu propia especialidad cuáles son las cosas que puedes aprovechar, cuáles son las que debes integrar, en mi caso en el modelo, y de después también aportar en el sentido de qué consecuencias tuvo eso. En fin, más bien es
ir creándose un criterio para saber elegir la información pertinente y también siempre estar con los oídos muy abiertos para poder aprender cosas nuevas y tener una buena interacción con colegas de otras áreas. Bueno, eso en cuanto al trabajo, digamos, decía Arturo, en la Facultad de Ciencias interdisciplinario, porque ahí estamos conviviendo varias disciplinas. Pero después de esta experiencia, de este brote epidémico, los distintos grupos de trabajo donde están, ¿cuál es la siguiente experiencia? Es decir, comunicarlo a otros sectores, a los sectores que toman decisiones en lo médico, por ejemplo. No solo desde cómo transmitir las experiencias y los resultados de trabajo que ustedes tienen, sino saber si eso realmente va a impactar medidas. Y si lo que ellos dicen también impacta el trabajo que hacen ustedes, ir y venir de información que a veces se veía muy complicado entre el sector salud, la parte de investigación, las decisiones hasta económicas en el país. Entonces, ¿cuál fue su experiencia? ¿Creen que esto que se hace desde la ciencia tiene ese impacto para tomar medidas de distintos tipos a otros niveles y cómo se comunican? Pues yo creo que sigue siendo problemático, la verdad es que no está completamente resuelto, pero yo creo que hay que tomar como oportunidades casos como este, en donde lo que quedó claro es que debemos de tener un mejor lenguaje no solo entre los científicos, sino entre el medio científico con los políticos o los que toman las autoridades, porque eso va a ayudar mucho, ¿no? Yo creo que es muy difícil saberlo en estos días, con el tiempo lo veremos, pero es claro que si existiera, debemos estar mejor preparados. Aunque se tomaron buenas medidas y nos fue bien, claramente hay que estar mejor preparados en esta comunicación, en esta interacción entre los científicos, las diferentes áreas de la ciencia y las diferentes autoridades, que piensen más en la ciencia como una parte importante de esta interacción, que no se puede, es imposible seguir con una visión en donde el político solo él tome la decisión. En realidad tendría solo que coordinar, y si eso se hace vamos a estar mejor preparados para casos en donde, como esto, tengamos virus más complejos o más patógenos o más difícil que el nuestro, ¿no? Entonces, yo creo que no estamos donde debemos de estar, sigue siendo una comunicación difícil, pero debe de mejorar mucho y debemos aprender de esto para que no vuelva a ocurrir, al menos en ese nivel, ¿no? Natalia. Sí, bueno, para mí una de las cosas que quedaron sumamente claras con esta emergencia sanitaria es que la inversión en ciencia y tecnología dista mucho de ser un lujo, ¿no? Especialmente en un país como México, donde una respuesta pronta ante una emergencia de este tipo es vital para evitar tener costos económicos y sociales más altos. Queda clarísimo que no se trata de ningún lujo, y también estoy de acuerdo con Arturo en el sentido de que es muy necesario que se lubriquen un poco los canales de comunicación con tomadores de decisiones para que seamos capaces de oírnos unos a otros. Desde el punto de vista de la estrategia nacional de educación, si alguien nos escuchara, yo preguntaría, ¿qué conviene para estar preparados para la siguiente emergencia? En el sentido siguiente, ¿tendríamos que inventar nuevas carreras como epidemiólogo o biólogo modelador o algo así? ¿O lo que necesitamos es seguir formando a los científicos en sus cajoncitos lo mejor que se puede? ¿A dónde habría que apostarle? Lo que está claro es que el país como tal no ha hecho una apuesta de a de veras, como que nos ha tolerado hasta cierto punto, pero cada vez más empieza a reconocer. La pregunta es si hace falta carreras interdisciplinarias. Ustedes, jóvenes, pues fueron educados igual que los que tenemos canas, en una disciplina, pero a lo mejor ustedes tienen una visión de que no, a lo mejor debían ser biólogo matemático o físico-biólogo o cosas de este estilo que uno escucha luego en otras universidades llamadas del primer mundo, donde aparecen estos nombres de que combinan muchas palabras y retruécanos, ¿no? ¿Qué tal que tú comentas ahí? Sí, ¿tú qué crees? Esa es una muy buena pregunta que yo misma no he podido contestarme, aunque me la he planteado antes. Yo siento que sí valdría la pena estar más expuesto a la interdisciplina mientras uno se está formando en un área básica, en una carrera en general, ¿no?
y sin embargo es valioso que las personas tengan una formación especializada en cierta área y simplemente desarrollen después una capacidad de comunicarse con personas de otras áreas. La verdad no es una respuesta de blanco o negro, yo no sé exactamente qué es lo que habría que hacer. Yo tampoco sé si es necesario hacer nuevas carreras, pero quizás la solución sea, en algunos casos, nuevas carreras, en otros casos, mayor interacción entre las disciplinas. Eso, desde luego, que va a ayudar, pero no va a servir de nada si tenemos un especialista, hubiéramos tenido un especialista en H1 antes de que existiera como una carrera especial, si no se le toma en cuenta, si no hay comunicación. Entonces, yo creo que necesitamos, además de revisar el aspecto educativo, eso claramente, necesitamos más apoyo a la ciencia, y no de manera, porque es muy fácil decirlo de manera general, no abstracta. Necesitamos más científicos en este país y necesitamos que le hagan más caso a los científicos. Es decir, no solo necesitamos más científicos, porque vamos a hacer más, pues vamos a estar más apachurrados en ciencias y no nos van a seguir tomando en cuenta. O sea, es decir, ver que una sociedad camina por muchos de sus actores, y en ese sentido los científicos somos un actor, a veces encajonado en un lugar y a veces que no entendemos mucho las condiciones del medio, pero es bueno tomarlo en cuenta, es decir, en momentos específicos y a lo largo de la vida debe de tomárselo en cuenta, ¿no? Entonces yo creo que las autoridades deben de aprender, como nosotros también aprendemos, a tener una mayor comunicación con ellos, en que necesitamos más científicos, mejores preparados, mejores centros y lugares donde se pueda hacer investigación y que les hagan caso, ¿no? Yo creo que, y eso será número uno, y después quizás con nuevas carreras o quizás con mayor interdisciplina o interacción entre las carreras que ya existen, ¿no? Yo quisiera un poco entonces, partiendo de esto que acabas de decir, Arturo, regresar a un punto de, hay oportunidades de desarrollo entonces para los jóvenes que nos ven, porque sabemos que muchos de nuestros televidentes son jóvenes o son los papás de los jóvenes que apenas están tomando decisiones para estudiar una carrera, y muchas veces todavía hay este mito de no, ciencia no. ¿Qué tantas oportunidades hay para desarrollarse? Ustedes son una muestra, recién integrados, digamos, a la UNAM como jóvenes investigadores, en un laboratorio que estudia origen temprano de la vida, que hace secuenciación de organismos, que ve la parte evolutiva, en un grupo de trabajo donde se modelan epidemias y se enfoca a problemas concretos como este brote que acabamos de tener. ¿Qué le dirían a los jóvenes que nos ven para alentarlos a perseguir una carrera como esta? Ustedes son una buena muestra de que se pueden hacer cosas y eso nos gustaría mucho. Yo en ese sentido soy muy optimista y creo que en la vida hay que hacer lo que a uno le gusta. Hay que tomar en cuenta otras cosas, desde luego, pero yo diría que sí, que si tienen un interés, una vocación científica, se dediquen por mucho a la ciencia. Va a haber problemas, pero van a tener más problemas si deciden ser abogados, ¿no? Porque hay muchos más abogados y estamos llenos de abogados. Y entonces, que se animen, que metan. Oportunidades hay. Somos un país no rico, con sus carencias típicas, pero yo apostaría a hacerlo. Yo lo hice, yo me decidí con todos los sustos de mis familiares. Yo creo que tenían razón de haberse asustado, pero estoy aquí y hago lo que quiero en ese sentido, y es algo muy importante y tan valioso como un abogado o un médico, ¿no? Entonces yo diría que se animen. Que se animen a estudiar biología y biología evolutiva y de todo. Y que la vocación que tengan, ¿no? La ciencia en general creo que es, y creo, eso no soy la persona para saberlo, pero creo que los mexicanos en general nos gusta la ciencia, tenemos esa inquietud, es poco cultivada, pero en general la población le llama la atención. Hay un documental, sale un animal, y le llama la atención. Y nuestros profesores, donde me incluyo, vamos matando esas vocaciones a lo largo del tiempo, pero yo creo que sí vale la pena dedicarse a eso, ¿no? Natalia. Yo creo que ciertamente si uno tiene la posibilidad y el interés de desarrollar una carrera científica, es una de las formas más gratificantes de tener un desempeño profesional. Está uno con la libertad de interesarse en un problema que es apasionante, que es su interés, ¿no? Y vale mucho la pena tener esa libertad de meterse en el problema, de discutirlo con colegas del área. La universidad es un escenario fabuloso para la investigación.
Sí, yo creo que tenemos una tarea enfrente, yo digo como nación, en educación. Mientras la educación no llegue a todos y cada mexicano tenga opción a una carrera, ya no estar alfabetizado, este país va a vivir con inequidad, injusticia y muchas otras cosas. Y nos tocará aportar, nos tocará hacer probablemente nuestra oferta de licenciaturas más plásticas, más flexibles para que un biólogo aprenda más matemáticas o un físico aprenda más biología y un matemático aprenda lo que sea, porque son la única carrera de la UNAM que solo aprenden matemáticas. Todos los demás aprenden cosas y en ese sentido es notable, no es la única por supuesto, casos como el de Natalia, que tiene una cultura y que aborda con un aparato increíblemente potente problemas de la vida cotidiana, y hay otros matemáticos, pero no los da la facultad. En fin, nos toca, ahora que revisamos en forma regular nuestras licenciaturas, hacer esta oferta a los jóvenes para una carrera científica que les permita contribuir al desarrollo de nuestra sociedad. Bueno, Ramón, y creo que estarás de acuerdo conmigo que los dos ejemplos que hemos tenido hoy de cómo un problema concreto que fue esto de la influenza los convocó no solo a trabajar en sus áreas de investigación, sino a interactuar y a interactuar con equipos más grandes, y ese es un buen ejemplo de un trabajo que se requiere. Decías, hay muchos problemas en este país y en el mundo, entonces posibilidades de desarrollar esas vocaciones científicas y plantear proyectos de investigación seguramente las habrá muchísimo más en el futuro. Entonces, con esta última parte, si no tienes inconveniente, Ramón, vamos a despedir a nuestros invitados. Les agradezco profundamente a la doctora Natalia Mantilla haber estado con nosotros, fue muy grato haberte tenido y oír tus comentarios, y al doctor Arturo Becerra por habernos introducido un poquito más nuevamente a este asunto de los virus. Muchas gracias, Arturo. Ramón, si quieres despedir, por favor, el programa y nos vamos a ver con el público en una siguiente ocasión. Así es, pues gracias por su atención, espero que hayan disfrutado y aprendido. Yo, por supuesto, aprendí de escuchar aquí a estos dos colegas y espero que ustedes aprovechen para comunicarse con nosotros a través de los teléfonos o el correo electrónico y seguir atendiendo lo que la UNAM proyecta a través de diferentes vías sobre el quehacer de mexicanos que tienen una formación arriba del promedio. Desgraciadamente, ojalá que todo el mundo tuviera una formación sólida para abordar estos y muchos otros problemas. Pues muchas gracias y nos vemos en la siguiente ocasión.